El domingo no solo se enfrentaba un modelo de derecha y un modelo de izquierda en la presidencia de Colombia. Gustavo Petro y Francia Márquez representan a los nadies, a los de abajo, a los negros, a los campesinos, a los indígenas, a los estudiantes, a los pobres, a la comunidad LGBT. Y para entender esto yo creo que es bueno conocer un mini perfil de Francia y otro de Petro. Francia Márquez Mina es una mujer negra, hija de barequeros, decimos aquí, de mineros artesanales de oro. Ella vive nace en Suárez, Cauca, una región golpeada no solo por la violencia, sino por una represa que se llama la Salvajina. Y ella misma dice, el río Cauca, uno de los afluentes súper importantes, empieza a morir en la Salvajina y muere en Hidroituango, que ya llegaremos a Hidroituango. Entonces Francia Márquez Mina es una mujer negra, madre, cabeza de familia, que se gradúa de abogada apenas a los 40 años, sufriendo, como no te imaginas, vendiendo camisetas, haciendo de empleada de servicio en las casas de los ricos, etcétera, para poderse pagar su carrera de derecho para defender a su comunidad. Francia Márquez Mina tiene un premio, no recuerdo cómo se llama en este momento, pero fue cuando salta la fama. Y es un premio que es como el Nobel de Ecología en el mundo. Esa mujer lleva desde los 14 años, cuando ya no puede ir al colegio porque no hay escuela, no hay cobertura de educación en la zona. Esta mujer lleva desde los 14 años en sus luchas por su comunidad, por el río Cauca. Y como te cuento, pues se gradúa con una tesis laureada de abogada a los 40 años después de toda una vida de esfuerzos, siendo madre soltera y demás. Entonces esta mujer representa, además es desplazada por la violencia, fue perseguida, amenazada, le toca salir del país por los paramilitares de Uribe, etcétera. Entonces esta mujer pues representa a un grueso de la población colombiana, a las mujeres cabeza de familia cuyas oportunidades siempre les fueron negadas por haber nacido pobres, a las comunidades afros en Colombia, un país profundamente racista y en la campaña nos dimos cuenta de eso. Llega por primera vez a la vicepresidencia, esa es Francia Márquez. Por el otro lado tenemos a Gustavo Petro, un tipo brillante, su historia académica es simplemente brillante desde toda la vida. Un tipo que nace pobre, hijo de campesinos, como somos la mayoría en Colombia, y que a pulso y becas y estudiando, pues llegó a donde está. Gustavo Petro es ex militante de la guerrilla del M-19, una guerrilla que surge precisamente de un fraude electoral, donde Misael Pastrana Borrero se hace presidente, el candidato popular iba ganando, se va a la luz, eso fue en los 70s, el candidato popular que era Gustavo Rojas Pinilla, iba ganando las elecciones, se va la luz y cuando vuelve la luz, la electricidad, resulta que iba ganando el señor Pastrana, el de la oligarquía. Pero bueno, y de ahí surge el M-19, que es la guerrilla en la que milita Gustavo Petro, la que después de un proceso de paz y como mecanismo de refrendación, pues fue la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, donde Gustavo Petro es asambleísta, es constituyente, y ahí empieza su vida política. Petro es un tipo que es un compañero que ha crecido dentro de la institucionalidad. Es un tipo profundamente demócrata, profundamente respetuoso de la institucionalidad, por eso es ridículo que lo acusen de acabar con la institucionalidad, una institucionalidad que entre otras cosas él mismo ayudó a crear como asambleísta y pues en la que ha crecido como concejal, como representante de la Cámara, como senador, en fin, en casi todos los estamentos pues del Parlamento colombiano. Gustavo Petro y Francia Márquez representan ese otro modelo de país, ¿no? Llevamos 20 años con Uribe en el poder, 20 años de uribismo puro y duro, un modelo profundamente neoliberal, fascista, antipopular, antiecologista y de un modelo de acumulación de tierras y de despojo pues que tiene sumido a Colombia en el subdesarrollo más terrible. Entonces, en las urnas del domingo se estaban enfrentando esas dos visiones de país, ¿no? La visión narco-paramilitar de Uribe y el pacto histórico. El pacto histórico se genera con un montón de partidos, movimientos sociales, ciudadanos de a pie y demás, pues que deciden apostarle a la unidad para sacar al uribismo del poder. El uribismo, por ejemplo, siempre se ha declarado admirador de Hitler.
profundamente fascistas. De hecho, durante el paro del 2021 se supo que quien da la cátedra universitaria en la Universidad Militar Nueva Granada era un reconocido neonazi chileno. Entonces las fuerzas militares colombianas están adoctrinadas en esta cosa del enemigo interno, de destruir a lo popular, en el fascismo puro y duro, sin arandelas de nada. De hecho, el señor Rodolfo Hernández, el que era el otro candidato, el candidato de la derecha, eh, abiertamente y en varias ocasiones, en varias entrevistas, se ha declarado un admirador profundo de Hitler. Entonces, pues veíamos el tamaño de a lo que nos enfrentábamos. En Colombia las elecciones tienen bueno, el órgano electoral, ¿cierto? La registraduría, que es el órgano electoral en Colombia, tiene la particularidad de estar bajo el control absoluto de Álvaro Uribe Vélez, es decir, de una corrupción horrible a la hora de contar los votos. En la elección inmediatamente anterior a esta, en la presidencial, que fue la parlamentaria de hace como 2 meses también, se logró hacer una auditoría del software después de como de 20 años de pedirla, nunca se ha podido. Y pues se dieron cuenta, dice el registrador, que de buena fe se habían cometido algunos errores en los conteos de los votos. Resulta que estos errores suman casi 2 millones de votos y una vez hecho el reconteo, el uribismo, la fuerza narcoparamilitar, pues digamos que merma como 5 o 6 escaños en el Parlamento y esos escaños pues los suma el movimiento popular. No deja de ser curioso, ¿no? Que el error haya sido para beneficiar a Uribe. Pero bueno, digamos que con ese antecedente de la registraduría tramposa, llegamos a las elecciones del domingo con un acumulado de movimiento social y político bastante importante. En plena pandemia, cuando en Colombia las familias colombianas pasaron de comer 3 veces al día a comer 1 o 2 veces al día cuando tenían suerte, porque en plena pandemia el gobierno se dedicó a subsidiar a los bancos y a las empresas y no a la gente. En Colombia no hubo ninguna forma de ayuda para la gente durante la pandemia. Además de eso, con la deuda externa colombiana en sus máximos históricos más altos por cuenta del uribismo, el ministro Carrasquilla, profundamente uribista, el ministro de Hacienda, propone una reforma tributaria directamente contra los pobres para subsidiar a los bancos y a las empresas y demás. Una reforma para cobrarle a los pobres la plata para salvar a los ricos. Un dato curioso de ahí, pues porque no estamos viendo ese análisis, por ejemplo, que Avianca, una empresa que era colombiana hasta los 90, ahora es propiedad de un señor gringo, tiene su casa matriz en Panamá, es decir, aquí en Colombia no tiene nada que ver, no es colombiana, no paga impuestos, nada en Colombia, pues está en la quiebra. Resulta que la gerente de esa empresa es la hermana del presidente, del títere de Uribe, Iván Duque, y parte de la plata de la reforma tributaria era para salvar esa empresa, Avianca. Entonces digamos que ese tipo de cosas pues despertó el descontento popular y salimos a un paro hermoso, divino, pero terrible en costo de vidas. Nos mataron, desaparecieron, violaron y descuartizaron a muchos compañeros y compañeras en esa protesta contra el gobierno Uribe. Entonces el domingo nos estamos enfrentando esos dos modelos de nación, ¿no? El modelo uribista del despojo, el modelo uribista del robo, del narcotráfico, y el modelo por la vida del pacto histórico. Entonces el domingo, con toda la fe puesta y sabiendo pues que la registraduría nos podía hacer esa jugadita, la esperanza estaba puesta en las urnas, hermano. Yo no vivo en Bogotá, yo vivo en Soacha, un municipio cercano a Bogotá, donde tuvimos el epicentro de los falsos positivos. Las madres de los jóvenes de los falsos positivos son mis vecinas y yo las conozco bien. Es una cosa muy dolorosa lo que hizo este tipo matando a estos jóvenes. Pero bueno, para llegar porque era importante la victoria aquí en Soacha. Cuando los escrutinios iban en el 10% de las mesas escrutadas, pues la tendencia ya era irreversible y Gustavo Petro ya era presidente. Hay que ver las caras de los periodistas de los medios empresariales cuando estaban dando la noticia de Petro presidente. Es una cosa hermosa verlos, casi lloran. Lloraron básicamente en cámara anunciando que Uribe ya no era el presidente. Cuando se hace ese anuncio, en este municipio parecía, bueno, en Colombia entera, parecía que la selección Colombia se hubiese coronado campeona del Mundial de Fútbol. Los equipos de sonido empezaron a sonar altísimo con todo el volumen que se podía con el himno nacional, mientras las señoras, amas de casa, los jóvenes por primera vez estaban unidos gritando Petro presidente, porque es muy bonito la solidaridad que se despertó es hermosa. Los señores que nos estaban ayudando aquí dentro del conjunto a seleccionar y a reciclar la basura, gente muy humilde,
Cuando se hace el anuncio, se abrazan entre lágrimas, ella cae al piso arrodillada y empieza a darle gracias a Dios y no le daba gracias a Dios en su oración y en su emoción porque la fueran a contratar de algo o fuera a salir de pobre o lo que fuera. El motivo era, ella decía, va a haber justicia para mis muertos. Ella decía, va a haber justicia para mis muertos y, y lloraba y agradecía por eso, porque Petro era presidente y ahora sí va a haber justicia para sus muertos. ¿Quiénes eran? No sé, pero van a tener justicia. En las calles nos abrazamos todos, los desconocidos y los conocidos. No hubo whisky, no hubo asado, no hubo camionetas blancas, ni modelos, ni DJs. Éramos los nadies. Éramos los nadies festejando que al fin nos va a tocar algo de la torta del Estado, weón. Al fin nos va a tocar algo. Al fin va a salir el narco paramilitar del poder. Fue simplemente hermoso esa celebración. Pero bueno, yo creo que tampoco nos podemos olvidar, por ejemplo, de lo importante de la elección de Gustavo Petro como presidente. Es la primera vez que alguien que no es representante de la oligarquía llega al poder en 214 años de historia republicana que tiene Colombia, siendo el país, el segundo país más desigual de Latinoamérica y uno de los más corruptos del mundo. Entonces se le puso punto final a eso. Las emociones del domingo en Colombia tuvo que ser muy parecidas a las emociones cuando ganó el no en Chile, por ejemplo, cuando se acaba la dictadura en Argentina. Sí, porque eso vivimos en Colombia, una dictadura de 20 años camuflada de democracia, bajo el mando de un narco paramilitar, que se mantuvo en el poder gracias a los paramilitares y al dinero del narcotráfico. Hablando mal y pronto, con el turco, Emma y Nati, por Radio La Turba.